El mundo tiembla. No se trata de un terremoto geológico, sino de un sismo político, económico y social que sacude los cimientos de nuestra civilización. Las noticias, un torrente incesante de malas noticias, nos bombardean con cifras escalofriantes, millones de desplazados por conflictos armados, hambrunas que diezman poblaciones enteras, economías al borde del colapso, un planeta que jadea bajo el peso de la contaminación y el cambio climático. Las tensiones internacionales, lejos de disminuir, se agravan día a día, alimentando un fuego lento que amenaza con incendiar el mundo. Pero, antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún espectacular video. Tu apoyo me motiva a seguir investigando y compartiendo contigo más contenido. Gracias. Observemos las estadísticas, frías y objetivas, despojadas de cualquier retórica política. El gasto militar global alcanza niveles nunca antes vistos. Una carrera armamentística desbocada que incluye armas de destrucción masiva capaces de aniquilar la vida en la Tierra varias veces. El arsenal nuclear, a pesar de los tratados de desarme, sigue siendo una espada de Damocles suspendida sobre nuestras cabezas, un botón que podría ser presionado por error, por locura, o por un cálculo erróneo que nos arrastraría a un invierno nuclear. El mapa del mundo se asemeja cada vez más a un tablero de ajedrez donde las piezas, países enteros, se mueven con una precisión calculada, alineados en bloques opuestos, trazando una partida mortal por la supremacía global. Las alianzas se deshacen y se rehacen con una rapidez vertiginosa, creando un entramado de intereses y conflictos que se extienden como una telaraña, envolviendo a naciones enteras en sus hilos de tensión. ¿Es solo una coincidencia? ¿Una sucesión desafortunada de eventos que, de forma accidental, nos conducen al precipicio? ¿O existe un patrón oculto? ¿Una fuerza invisible que, bajo la superficie de la aparente casualidad, orquesta este complejo juego de destrucción? La sensación, para muchos, es que estamos a las puertas de algo grande, de un cambio fundamental, de una crisis sin precedentes que podría definir el futuro de la humanidad para siempre. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo. Y el silencio de los que tienen el poder para evitarlo es, quizás, la señal más inquietante de todas. Pero, ¿y si no se tratara de una simple sucesión de eventos desafortunados? ¿Y si, en medio del caos, existiera un mapa, un antiguo texto que ya predijo este camino hacia la catástrofe? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas en las estrellas, en los oráculos, en los textos sagrados. Y en la Biblia, en sus páginas repletas de profecías enigmáticas, encontramos una narrativa que, para algunos, describe con escalofriante precisión el panorama actual. El libro del Apocalipsis, con su lenguaje simbólico y lleno de imágenes impactantes, es un texto que ha generado innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Sus descripciones de guerras devastadoras, plagas letales, hambrunas generalizadas y un cielo en llamas resuenan, para muchos, con la realidad que vivimos. Las plagas, ya no solo las enfermedades tradicionales, sino también las pandemias globales, la desinformación y el terror sembrado por grupos extremistas, parecen encajar en la perturbadora descripción del Apocalipsis. El profeta Daniel, en sus visiones proféticas, nos habla de tiempos de angustia tales como nunca hubo desde que hay naciones. ¿No es la inestabilidad geopolítica actual, el auge del nacionalismo extremo y el constante peligro de un conflicto a gran escala, una terrible confirmación de sus palabras? Las visiones de Daniel sobre las potencias mundiales, representadas a través de bestias y símbolos enigmáticos, son interpretadas por algunos como una profecía cíclica, donde el ascenso y la caída de imperios se repiten en un patrón de violencia y destrucción. La llegada de un falso profeta, alguien que engaña con promesas de paz y prosperidad mientras prepara el camino para un régimen totalitario, es otro motivo de inquietud. En la era de la información, donde la verdad se diluye entre la desinformación y las narrativas cuidadosamente construidas, es fácil imaginar a este líder carismático y manipulador que seduce con promesas falsas, conquistando el favor de las masas y preparándolas para un nuevo orden mundial. El miedo a lo desconocido, a la inestabilidad económica y a la amenaza constante de conflicto se utiliza para imponer una visión totalitaria y sofocar la disidencia. En las antiguas escrituras, la coincidencia entre los eventos escritos y la realidad actual no es pura especulación, es una pregunta abierta que desafía nuestras creencias, incluso para los más escépticos.
La inquietante posibilidad de que estas profecías no sean más que alegorías, sino presagios de un futuro terrible, se cierne sobre nosotros como una amenaza latente. El enigma se mantiene, la amenaza se concreta, y la lectura de las antiguas escrituras se transforma de una práctica religiosa en un acertijo geopolítico para desentrañar. Si aceptamos, aunque sea por un instante, la posibilidad de que las antiguas profecías tengan un fundamento, la siguiente pregunta surge de forma inevitable: ¿quiénes son las bestias del Apocalipsis en nuestro mundo actual? Las interpretaciones son múltiples y a menudo contradictorias, pero algunas teorías conspirativas plantean conexiones inquietantes entre las potencias mundiales y las figuras simbólicas de los textos sagrados. Observemos, por ejemplo, el poderío militar de Estados Unidos e Israel, dos naciones estrechamente ligadas por una compleja red de intereses geopolíticos y religiosos. Es posible que estas dos naciones, con sus avanzados arsenales y su influencia global, representen alguna de las bestias que emergen del abismo, símbolo de fuerza y dominio militar. La respuesta, por supuesto, depende de la interpretación que cada uno le dé a los textos, pero la idea es lo suficientemente inquietante como para merecer una profunda reflexión. ¿Y qué decir del gigante económico que es China, su creciente influencia global y su ambiciosa estrategia geopolítica? ¿Representa acaso el dragón de las antiguas profecías, un símbolo de poder y ambición que amenaza con tragarse al mundo? La imagen, aunque metafórica, es impactante. Su expansión económica y su presencia cada vez más relevante en el escenario internacional alimentan las teorías de quienes ven en China el cumplimiento de antiguos presagios. No podemos olvidar la resurrección del poderío militar ruso, con sus ambiciones expansionistas y sus demostraciones de fuerza. ¿Es Rusia una de esas bestias resucitadas de las sombras, con un poder militar que recuerda las antiguas invasiones y conquistas? La interpretación es libre, pero el paralelismo entre la historia y las profecías no se puede ignorar. Pero las conexiones no se limitan a las naciones. La creciente influencia de las élites económicas y financieras globales, sus complejas redes de poder y sus controvertidas decisiones que afectan a millones de personas en todo el mundo, son vistas por muchos como una prueba de la existencia de un sistema de control oculto. Su acceso a información privilegiada, su capacidad para manipular mercados y su influencia en la política mundial alimentan las teorías que las vinculan con sociedades secretas y organizaciones que buscan el dominio global. ¿Son estos poderosos grupos el brazo invisible que mueve las piezas del tablero, orquestando el caos y dirigiendo los eventos hacia un destino inevitable? En este contexto, la manipulación mediática no es solo una herramienta política, sino también una forma de controlar la narrativa, de sembrar el miedo y la incertidumbre, creando un clima de polarización que favorece la división y el conflicto. En un mundo saturado de información y desinformación, distinguir la verdad de la mentira se convierte en un ejercicio casi imposible, preparando el terreno para el ascenso de un líder carismático que se presente como el salvador de la humanidad, pero que en realidad consolida un régimen de control totalitario. El escenario, al menos desde una perspectiva conspirativa, es aterradoramente plausible. Y en el centro de esta compleja red de poder y conflicto, se encuentra una figura enigmática, el Anticristo. No se trata de una persona literal, con nombre y apellido, sino de un arquetipo, un símbolo de la corrupción y el poder absoluto. Es un líder carismático que emerge de las sombras, un maestro de la manipulación que se presenta como el salvador de la humanidad, ofreciendo soluciones fáciles a problemas complejos, pero que en realidad consolida un régimen totalitario, un nuevo orden mundial basado en el control y la sumisión. La idea, aunque aparentemente fantástica, toma fuerza cuando se considera el contexto actual. En un mundo cada vez más polarizado, donde la desinformación se propaga como un virus, es fácil imaginar el ascenso de un líder con un mensaje aparentemente salvador, capaz de conectar con las masas a través de un discurso populista y nacionalista, prometiendo seguridad y orden en medio del caos. Su capacidad para manipular las emociones de las masas, aprovechando sus miedos e inseguridades, lo convierten en un demagogo peligroso, un maestro del engaño que utiliza la tecnología y los medios de comunicación para construir una imagen de infalibilidad y omnipotencia. Las teorías conspirativas identifican a diferentes líderes mundiales o figuras influyentes como posibles candidatos a Anticristo. Sin embargo, no se trata de señalar a un individuo concreto, sino de analizar patrones de comportamiento y estrategias políticas que encajan con la descripción bíblica, una figura que concentra un poder absoluto,
que controla los recursos globales y que utiliza la tecnología de vigilancia para monitorear y controlar a la población. La creciente influencia de tecnologías como la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y las bases de datos masivas que registran cada aspecto de nuestras vidas, encajan a la perfección en el relato de un control absoluto. Un mundo donde la privacidad desaparece, donde cada movimiento, cada pensamiento, cada interacción está siendo monitoreada y analizada por un sistema de vigilancia omnipresente. Un mundo donde la disidencia se sofoca rápidamente, donde la crítica se considera una amenaza y donde la verdad se reemplaza con propaganda y desinformación. ¿No es esta la receta para un régimen totalitario? ¿Y no es este tipo de control tecnocrático una imagen precursora del dominio del anticristo? La pregunta no es si es posible, sino cuán probable es, dados los avances tecnológicos y la creciente tendencia hacia la vigilancia masiva. El camino hacia un mundo controlado, un mundo donde la libertad individual desaparece bajo la bota de un régimen totalitario, parece estar ya trazado. Y la figura del anticristo, por más fantástica que parezca, es simplemente la imagen de ese control. Si aceptamos la posibilidad de que las señales apocalípticas descritas en la Biblia estén manifestándose en el mundo actual, la conclusión, por más inquietante que sea, parece inevitable. La Tercera Guerra Mundial no es solo una posibilidad remota, sino un escenario cada vez más plausible. No se trata de una predicción con una fecha específica, como una profecía literal, sino de un análisis de tendencias y patrones que sugieren que el mundo se aproxima a un punto de no retorno. Las profecías bíblicas, en su mayoría, no presentan calendarios precisos, sino más bien una descripción de eventos y señales que, una vez reunidas, apuntan hacia una gran catástrofe. La interpretación de estas señales, como hemos visto, es subjetiva y depende de la perspectiva de cada individuo, pero la acumulación de factores de riesgo en el panorama geopolítico mundial es innegable. Analicemos algunos paralelismos inquietantes. La historia nos enseña que las grandes guerras no surgen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de un lento proceso de escalada de tensiones, de una serie de conflictos menores que, con el tiempo, se transforman en un conflicto a gran escala. La analogía con la Primera y la Segunda Guerra Mundial es clara: un conjunto de eventos menores, tratados de paz fallidos, nacionalismos exacerbados y la escalada de la violencia armada, culminaron en dos guerras mundiales devastadoras. El contexto actual, con sus múltiples puntos de conflicto y la constante amenaza de una confrontación militar entre potencias nucleares, se asemeja peligrosamente a esa espiral de violencia que precedió a las anteriores guerras mundiales. Observemos las analogías históricas: el auge del nacionalismo extremo, la propagación de la desinformación y la polarización política crean un terreno fértil para el conflicto. La capacidad de las grandes potencias para movilizar ejércitos y desplegar armas de destrucción masiva es mayor que nunca. La desconfianza mutua entre las naciones y la ausencia de canales diplomáticos efectivos para resolver disputas agravan la situación. Los paralelismos con las descripciones bíblicas de guerras, plagas y hambrunas son escalofriantes. La escasez de recursos, el cambio climático, las pandemias y las crisis económicas crean un caldo de cultivo para la violencia y la inestabilidad. La posibilidad de un conflicto nuclear, con sus consecuencias devastadoras para toda la humanidad, se cierne como una amenaza constante. La profecía, por lo tanto, no se refiere a una fecha exacta, sino a un conjunto de señales que se están manifestando a nuestro alrededor. La incertidumbre es la clave: no sabemos cuándo sucederá, pero la creciente acumulación de factores de riesgo sugiere que el tiempo se está agotando. El escenario apocalíptico, lamentablemente, no parece una ficción distante, sino una posibilidad inquietantemente real. La conclusión, a pesar de lo sombrío del panorama, no debe ser la desesperación paralizante. Si bien la posibilidad de una tercera guerra mundial, interpretada a través del lente de las antiguas profecías, se presenta como un escenario inquietantemente plausible, la clave reside en la preparación y la resiliencia. No se trata de caer en el pánico, sino de afrontar la realidad con lucidez y actuar en consecuencia. Recordemos que la interpretación de las profecías bíblicas es, en última instancia, subjetiva. No existe una única lectura correcta, y la incertidumbre es inherente a cualquier análisis de eventos futuros. Sin embargo, la posibilidad de un conflicto global de proporciones inimaginables es lo suficientemente preocupante como para justificar una cuidadosa reflexión y una preparación responsable.
La preparación no se limita a la acumulación de provisiones, aunque la autosuficiencia alimentaria y la capacidad de afrontar situaciones de emergencia son cruciales. Se trata también de cultivar la resiliencia a nivel personal, familiar y comunitario. Fortalecer los lazos sociales, fomentar la colaboración y la solidaridad son acciones cruciales para afrontar una crisis potencial. La comunidad, la capacidad de apoyarse mutuamente en tiempos de dificultad, será el pilar fundamental para la supervivencia en un escenario de caos. El conocimiento es poder. Informarse sobre los riesgos potenciales, comprender los mecanismos de defensa civil y aprender habilidades básicas de supervivencia son pasos esenciales para aumentar las posibilidades de afrontar un escenario catastrófico. La formación en primeros auxilios, la capacidad para obtener agua limpia, y el conocimiento sobre técnicas básicas de agricultura y conservación de alimentos pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la desesperación. En medio de la incertidumbre, la fe, la esperanza y la resiliencia se convierten en herramientas imprescindibles. No se trata de una fe ciega en una profecía, sino de una fe en la capacidad humana de superar adversidades, de una esperanza en un futuro mejor y de una resiliencia que nos permita afrontar lo inevitable con fortaleza y determinación. El fin del mundo, tal como se describe en algunas interpretaciones bíblicas, puede ser un escenario terrible, pero la humanidad, a lo largo de su historia, ha demostrado una capacidad sorprendente para superar desafíos inimaginables. La clave reside en la preparación, en la solidaridad y en la firme decisión de construir un futuro mejor, incluso en medio del caos. El futuro es incierto, pero nuestro destino no está escrito de antemano. La historia, la nuestra, aún está por escribirse.